Buenas tardes, bienvenidos a la Quinta Feria Metropolitana del Libro, Lima Lee. A continuación, como actividad se realizará la presentación del libro Ayahuasca, Curanderos de Ucayali, un viaje a la conciencia. Gracias a los libros más pequeños del mundo, en esta oportunidad nos acompañan Ludi Briceño, Manuel Capitán Cianuro Martínez y Mauricio Gamboa. Gracias por ser parte de esta presentación. Pueden iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos y amigas que nos ven por este Facebook Live. Soy Ludi Briceño, representante de los libros más pequeños del mundo. Y para nosotros, como editorial, es muy grato participar en la Quinta Feria del Libro de Lima Lee, más en el año que nuestra empresa familiar de los mililibros cumple 50 años de vida. Hoy quisimos hacernos parte en esta feria con un escritor amigo chileno, quien aloja uno de sus títulos en nuestra casa editorial. Justamente aquí lo tengo, el librito del autor Manuel Martínez Opazo, y prontamente contaremos con este maravilloso libro de Ayahuasca, un viaje a la conciencia en formato pequeño, como otro título que será parte del catálogo de los 600 títulos que tenemos y pueden ustedes adquirir en nuestra página web www.minibooks.com.p. Hoy Manuel, el Capitán Cianuro Martínez, escritor chileno, nos conversará de su libro Ayahuasca, un viaje a la conciencia. Le acompaña en esta actividad el periodista mexicano Mauricio Gamboa, gerente de broadcast y operaciones de Walt Disney Company, que reside en Buenos Aires, Argentina. La tecnología es el gran avance que hoy nos permite acercarnos a nuestra casa editorial desde Lima, con un presentador chileno instalado en Buenos Aires y un escritor amigo de la casa desde Santiago de Chile. Les agradezco mucho a don Mauricio Gamboa, que se referirá a la obra Ayahuasca, un viaje a la conciencia. Gracias. Hola Ludi, muchas gracias a ti, muchas gracias a Manuel y muchas gracias a esta plataforma, a la Quinta Feria Metropolitana del Libro de Lima, ciudad a la cual he podido conocer afortunadamente un par de veces a lo largo de mi vida. Voy a hablar de la obra, pero principalmente del autor. Él hablará un poco de la obra y más allá aún de la experiencia que hay detrás de esto. Vuelvo a agradecer la posibilidad de todo esto y de los que están acá como asistentes. Esperamos que se siga incorporando gente. Y bueno, como breve introducción, les digo que tengo la suerte de conocer a Manuel hace casi 20 años. Yo soy mexicano, llegué a Santiago de Chile poco antes del año 2000 y en esa plataforma de juventud y estudiantismo conocí a un personaje que era un productor de fiestas electrónicas. Mucho más que eso, claramente antes y en lo que se fue convirtiendo después. Creo que a Manuel lo construye una cercanía con el poder desde varios puntos y eso le fue permitiendo a lo largo de la vida de construirse y llegar a lo que conocemos ahora, a este presente, que quién sabe a dónde vaya a evolucionar, a dónde vaya a llegar y qué otras cosas nos lleve a descubrir. Manuel, como amigo, es una persona normal y común, pero como persona que tuvo cercanía a distintos tipos de poderes, es una especie de avanzado, un privilegiado, y eso yo creo que le permitió revelarse hasta cierto punto a cosas muy preestablecidas, muy paradigmáticas, como el poder eclesiástico o la política en sí misma.
lo que lo llevó a producir eventos de música electrónica o cosas tan distantes de lo clásico como la Avenida Chile del Dalai Lama, no solo una, sino 2 veces. Muchos otros eventos innumerables que ahora no puedo comunicar, decir, enumerar. Voy a hablar del Cine Arte Alameda, una casa para Manuel. Y bueno, vamos a acercarnos hacia su obra, a este punto de los últimos años de Manuel Martínez, tras dejar esa vida y llegar a las letras. Así como lo conocí, lo desconocí, se convirtió en otra persona, en un escritor, en alguien que siempre fue, pero que a la vez no era antes. Y lo mismo estos pasos a la ayahuasca, a los brujos, a la magia, a la conciencia. Si bien el poder, la muerte en otro de sus títulos, que por ahí es el más cercano, pero si nos retrotraemos a la verdadera búsqueda del poder y hacia a dónde nos lleva, parte desde el principio de su obra literaria. Creo que esto es algo que está en el uno mismo, algo que él nos va a poder contar. Yo, si bien he podido tener breves, muy cortas y muy cercana experiencia con la ayahuasca, no como me gustaría a lo largo de mi vida, y espero tener la oportunidad de comprender y extender, bueno, aprenderemos del... Hay puntos de referencia, hay puntos de comparación. En México, afortunadamente, tenemos muchos medios no habituales para contactarnos con el poder, con la naturaleza o con lo que algunos pueden decir está mal, es el pecado. Depende del punto de vista, lo dejo a su libre interpretación. Lo mismo que Manuel, es un personaje directo, sabio, pero que les advierto puede ser un poco fuerte para algunas personalidades, por lo que no se dejen de llevar a primera vista por estas palabras. Bueno, vuelvo a agradecer a los libros más pequeños del mundo por publicar, a Manuel, a Quino y a otras tantas obras que nos llenan de alegría y que podemos llevar en tan poco espacio. Y creo que sin más preámbulos, sin más anuncios, dejo a este escritor de Constitución, una ciudad costera de Chile que todavía se reconstruye después de un maremoto que ya tiene 6 o 7 años. 10 años. Ha pasado rápido el tiempo, Manuel. La verdad, bueno, gracias por todo, por estos años, por estos libros y bueno, aprendamos de la ayahuasca. Bueno, gracias Mauricio, gracias a los libros más pequeños del mundo y bueno, a la invitación que hace en su momento esta quinta Feria Internacional del Libro Lima Lee. Digo internacional porque hay invitados que no somos propiamente tal de Perú, de Lima, pero sí en mi caso me siento muy cercano al Perú. Llevo más de 30 años viajando al Perú, conociendo mucho el Perú, su cultura, sus diferentes comunidades ancestrales. Y la verdad, anteriormente a esta presentación había gente de Tarapoto y mi primer acercamiento a lo que es la planta medicinal es justamente la ciudad de Tarapoto en el año 98. O sea, ya han pasado 22 años de aquel momento donde yo viajé a la selva del Perú. Y fui por un encuentro que se da casualmente para mí en ese momento, después lo entendería en el tiempo que no era tan casual, las casualidades no existen, el azar no existe. Me encontré con un encuentro, a la redundancia, que era sobre regulación de energía, que venían muchos curanderos y chamanes traídos de diferentes partes del planeta y que se daban en un centro de desarrollo cultural y de medicina ancestral que se llama Taquihuasi, que queda justamente a un costadito de lo que es la ciudad de Tarapoto. Un centro que lo crea
un médico francés, Médicos Sin Frontera, que se dedica justamente a la investigación de lo que son las plantas medicinales y específicamente empieza a darse cuenta que dentro de lo que es el ayahuasca hay una medicina que puede servir inclusive para tratamientos más allá de los psiquiátricos, como diría en algún momento Claudio Naranjo en su libro que años atrás escribió que se llama Ayahuasca. Entendamos que Claudio Naranjo es un psiquiatra chileno que hace un año falleció, pero fue un gran investigador de lo que era la ayahuasca y recorrió muchos lugares de la selva y específicamente en Colombia. Él se radicó un tiempo y estudió mucho lo que eran los componentes químicos neurológicos que podían darse gracias a este brebaje, que es un brebaje muy peculiar y particular. Cuando yo hablo de la ayahuasca, cuando se habla de la ayahuasca, primero hay que entender lo que es una liana, que al mezclarla con un arbusto que se llama chacruna, vamos a encontrar un brebaje y ese brebaje va a activar una secreción que tiene nuestro organismo que se instala en la glándula pineal y que se llama DMT, la dihistamina, la cual va a generar información o va a rescatar información de lo que es el sistema celular molecular. Este tipo de plantas, no solamente en el ayahuasca lo vamos a encontrar esto, pero específicamente en esta planta es donde hay más cantidad de concentrado de lo que sería el DMT. Si bien es cierto el DMT en las culturas, llámese peruana, colombiana y ecuatoriana, está permitido bajo la ceremonia y ritos, el DMT en sí, como tal, como droga, sería sancionada por no uno, sino varios estados, considerándoles una droga peligrosa. Pero la verdad, la estructura que tiene esta planta medicinal permite a muchos sanación. Es una planta que tiene 10.000 años de desarrollo. O sea, los que se entienden dentro del mundo del curanderismo van a comprender que el ancestro, ya sea el Achaninca, el Chipibo Conibo, el Bora Bora o cuantas comunidades estén alrededor de esta planta y de los ríos que circundan el Amazonas, van a poder tener una experiencia frente a esta planta medicinal y bueno, varias otras, ¿no? Yo en el libro hablo de plantas medicinales, no solamente ayahuasca, sino yo hablo también del toe, del guando, del yagé como tal que se le dice en Colombia la ayahuasca, el guaraski, el piñón blanco, el piñón negro, las plantas vivas que deambulan por muchos sectores. Bueno, Mauricio es de México, ahí tiene el peyote, que además que el mundo de los peyoteros, que si bien pertenece a otra rama de planta medicinal, está también muy identificada y uno podría hacer memoria, quienes les gusta este tema, en las conversaciones de Don Juan, que hay un tema ahí que está hablando justamente de otra planta medicinal. Sin arrancarme del tema y sin dejar de mencionar, porque quiero hacer rápidamente un parandón porque nace el libro. El libro para mí tenía la simple deseo de contarle a la gente experiencias que habían vivido muchas personas y que yo las fui entrevistando año tras año mientras fui recorriendo diferentes lugares del Perú. Específicamente me fui metiendo muy profundo al Perú, a ese Perú ancestral. Si bien es cierto, yo recorrí el Napo y también estuve en el Putumayo de Colombia, en algún momento alguien me dijo, de todos los que me acercaba, que el lugar donde se daban los ayahuasqueros por esencia y de tradición era en el Ucayali. Y eso me hizo llegar hasta, en algún momento, hasta Pucallpa y recorrer el Ucayali hasta Iquitos. Hice recorridos con canoa motor, en canoas tradicionales, en el barco turista, entre comillas, porque era un barco que uno le venden una hamaca y viaja
a la suerte de lo que va sucediendo en el transcurso. Son las aventuras del hombre que vive en la ciudad y que se va a aventurar a otra cultura, a otro espacio de nuestra cultura que de repente lo hemos dejado de lado y lo hemos como maltratado también. La sabiduría que se da en el mundo de los curanderos, de los chamanes, y si etimológicamente lo hablamos, no existen chamanes en América, los chamanes siberianos, pero para que entendamos el concepto, y yo lo acepto como tal, le llamamos chamanes a las personas que tienen estas posibilidades de transitar desde los ritos a la acción cultural, incorporarlo a nuestros tiempos y llevarnos a nosotros a conocer un poco más de nuestra naturaleza, que la hemos desprendido del ser humano y la hemos dejado afuera. No sé cuántas veces se habrán encontrado ustedes con el tema de hablar de cómo estamos destruyendo la naturaleza, qué daño le estamos haciendo a la naturaleza. Al poner esa palabra, estamos haciendo mirarla desde afuera como si nosotros no fuéramos naturaleza y no fuéramos parte de esta naturaleza. En el momento que uno no es parte y no se siente parte, justamente hace este tipo de adjetivaciones. Lo importante sería que nosotros nos empezáramos a considerar parte de la naturaleza para que la empezáramos a respetar de la manera que debiésemos. Todas estas comunidades tienen un trabajo ancestral muy potente de respeto a la naturaleza. No solamente los que nombré, sino también nuestras propias comunidades, en el caso de Chile o Argentina, que están los mapuches, y también todas las comunidades que tenemos en el norte de Chile que se conectan a Perú y a Bolivia, que son los Aymara. Todas estas comunidades tienen siempre algo que decirnos desde su naturaleza y entregarnos lineamientos por las plantas medicinales. Mi deseo de llegar a convertir todo esto en un libro era porque veía que había muchos fanfarroneos de la planta, gente que de repente decía, fui a la selva, saqué un poco de ayahuasca, del brebaje, me lo traje a un cerro y me junté con unos amigos y tomamos un fin de semana con una irresponsabilidad bastante grande, porque en el fondo, como es un psicoactivo, puede provocarte ciertos trastornos mentales. Estás generándole a tu sistema nervioso central un llamado muy potente de moverlo, y nosotros no nos estamos en condiciones de despertarnos de la noche a la mañana sin tener a lo mejor la experiencia o sin tener definitivamente el maestro que me pueda conducir. Por eso es importante, y por eso siempre hago la salvedad de que cuando tú vayas a hacer una toma, sigas todos los procesos, desde la limpia que se hace, desde la purificación corporal física, hasta las comidas. No ir a tomar porque uno tiene que pasarlo bien, o porque me lo dijo un amigo, o porque es el bolón del fin de semana. No es eso. Esta es una medicina sagrada, es la madre de todas las plantas medicinales, tiene una potencia única que te va obviamente a provocar una serie de cambios y transformaciones, pero tampoco pasa por un día, porque hay gente que de repente se van a Iquitos y van a una toma de ayahuasca. Eso yo le llamo toma turística. Si tú quieres hacer un proceso, busca el buen curandero. Hay buenos curanderos, hay charlatanes también y hay que tener cuidado, pero en esos buenos curanderos vas a encontrar que te van a dar una serie de formas para llegar al punto de la toma. Dejándonos un poquito de lado de eso, acá en Chile nosotros tuvimos un personaje que yo también lo nombro en el libro, que era de apellido González, que se hacía llamar Antares de la Luz, y que justamente tomó la ayahuasca, la trajo y creó una comunidad estilo secta, y bueno, terminaron haciendo cosas bastante horrorosas, pero que hay que entender desde la perspectiva que cuando tú estás en un estado de cólera, colérico, puedes llegar a hacer cosas que son absolutamente contrarias a lo que se pretende en la sanación. Cualquier planta, cualquier medicina, en un exceso o en una sobredosis podría llevarte a conductas que son absolutamente ilógicas, ¿no? Este tipo, Antares de la Luz, ¿y por qué lo pongo? Porque él se sentía un iluminado.
Yo siempre digo que los iluminados para mí desde el momento que se sienten ya me causan cierta complicación. Yo me ilumino todos los días cuando prendo la luz entrando a mi habitación. Eso no me implica que sea un iluminado. Y me parece muy bueno decir esto, porque en el fondo hay gente que de repente se engrupe. La palabra engrupirse en Chile es como fanfarronearse hacia adentro. Esas personas hay que tenerles cierto tipo de cuidado. No sé si respeto, pero cuidado sí. Esos no son buenos conductores. Aprendí por Pedro Engel a conocer a los maestros. Pedro Engel es un astrólogo chileno que una vez habló de los maestros, y los maestros no son necesariamente gurús que están llenos de información y todo lo demás. El maestro es aquella persona que te va a guiar en una línea conductual y te va a sacar lo mejor y lo peor de ti. Ese es un verdadero maestro. Y los maestros que se dan en las diferentes comunidades, ya sea los chipíos con Ivo y otras más, van a encontrar muchos maestros. Y hay algunos que van a sacar lo mejor de ti gracias a la planta y el camino de la medicina ancestral, y probablemente van a sacar también las cosas que tú muchas veces no quieres que salgan. Y ahí se te provocan estos trastornos y las visiones y los demonios que se te cruzan y una serie de otras cosas. Se está haciendo una purga. Voy a explicar brevemente por qué se da esta purga. Lo que nosotros tomamos es un parásito. En estricto rigor, la liana ayahuasca es un parásito que vive y se alimenta de la savia de un árbol. Y como nace, es una semilla que va a ser defecada por un ave que se la comió y va a quedar instalada en un árbol, y ese árbol esa semilla va a empezar a vivir en esta defecación y va a meterse a la rama del árbol y va a empezar a vivir con la savia de este árbol. Va a recibir toda la información ancestral de ese árbol. Estoy hablando de la cosmovisión, de lo que te van a enseñar los curanderos. Esa savia es la transformación, de alguna u otra manera, de lo que en algún momento lo vas a cortar, lo vas a hacer en una caldera, vas a poner chacruna, que es un arbusto que tiene como la activación de la información, y después este brebaje muy pequeño, en un tamaño no más grande que esto, vas a beberlo en una condición especial. Y eso va a significar que vas a ingresar sin querer o queriendo, lúcidamente, un intoxicador corporal. Por eso viene de repente diarrea, sangreamiento, vómito, porque estás intoxicando tu organismo, y una vez que eso pasa, paralelamente, este pseudoparásito, que yo le llamo, para que lo entendamos más rápido, se va a instalar en el sistema nervioso central y te va a empezar a sacar información. ¿Y qué información te va a sacar? Te va a sacar la mejor de tu información, esa que guardaste por tiempos, por historia de los ancestros, o la historia que estás viviendo. La historia incorporada culturalmente o la historia incorporada que viene desde el ADN. Por eso Jamie Malvin, en su libro La serpiente cósmica, habla de justamente toda la información que está cautivada en el ADN de cada uno de nosotros, este libro que tenemos interno, y que nos permite inclusive encontrarnos en otros espacios. Por eso esta ayahuasca es tan potente, porque nos está generando dentro del sistema nervioso central, y específicamente en lo que le llamarían algunos el tercer ojo, está haciendo que esta secreción se abre. Se ha investigado que existen dos formas de activar justamente la glándula pineal. La primera, que queda activada de los 1 a los 7 años, cuando uno se empieza a llenar de información y va a asumir el mundo desde las diferentes formaciones que se entregan, ya sea desde el ADN o de la información cultural. Se empieza a sellar más o menos entre los 7 y los 12 años, queda sellado. ¿Cuándo se vuelve a abrir esta glándula pineal y esta secreción de DMT libre? Cuando le va a entregar información a lo que es el sistema molecular celular, para decirle: hasta aquí llegamos, se acabó, la vida se terminó.
Existen otras dos formas que lo van a estudiar y lo van a complementar los yogis, la gente que hace meditación profunda, van a decir que sí, ellos pueden hacer esta activación. Y efectivamente yo lo he comprobado con gente que medita por muchos años, aprendió a meditar, tiene una disciplina de meditación y logra activar ciertos incorporantes internos para poder salir hacia afuera y empezar a tomar un estado de conciencia. Y este que sería el camino relativamente menos complejo y más corto, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, que sería justamente el brebaje de lo que es el ayahuasca o el yaqui, dependiendo de donde tú lo tomes, tienen el mismo nombre. Existen 4 ayahuasca, hay que entender que existen 4 tipos de liana, que es la dulce, la blanca, la roja y la amarilla, que van a servir para diferentes cosas. La que uno generalmente toma es la roja, que tiene todas las propiedades para poder entregar información y en fin, para poder justamente hacer este viaje al mundo de lo que yo llamo a la apertura de conciencia. En los tiempos que vivimos es muy importante buscar tu forma de encontrar esta apertura de conciencia, de apoderarte de tu entorno y de tu ser. Si tú no cambias desde tu interior, no va a cambiar tu entorno, no esperes que el otro cambie por ti. Y por eso yo siempre hago en este tipo de libro, un libro que además Mauricio hace un momento nombró, que es Por fuera de la muerte, que es una transformación hablar de la muerte, no de la muerte del ataúd rumbo al cementerio, que ese es el paso que vamos a dar todos los que no nos vamos a quedar por la semilla, eso está claro, pero como nadie se muere la víspera, mejor hablo de la muerte de la transformación. Y en el ayahuasca sí encuentro una muerte de transformación. No solamente en eso, sino en una serie de otras formas que me van permitiendo entrar. Por eso también en el libro, en una parte, hablo de otras terapias, no sé, la respiración holotrópica, hablo de lo que hacen comunidades desde el norte, desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica y que después ya se populariza, que son los temazcales. Mauricio conoce bastante lo que es temazcal, sobre todo en México, que se da tanto, ¿no? En la cultura mexica, huichole, en fin, tienen varios ritos para eso. Y bueno, después tienen un lote de otras tomas de plantas medicinales, pero específicamente tienen el peyote, que obviamente uno empieza también a conversar con gente, con curanderos, con gente que se ha dedicado a este mundo de lo que algunos le llaman esoterismo, alternativo. Yo le llamo simplemente la investigación del querer encontrarnos con nuestra naturaleza desde el ser que se nos ha entregado. Por eso para mí ayahuasca, un viaje a la conciencia, es porque nos tenemos que encontrar en este momento en un mundo consciente. ¿Y qué mejor encontrarnos en este momento? Si hemos estado durante todo el año encuevados, hemos estado en nuestras propias catacumbas mirándonos hacia adentro, porque llegó un momento en que la desesperación nos hace que definitivamente empecemos a encontrarnos. Y este año 2020, que es un año muy radical y determinante, nos está permitiendo pensar un poco más quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué estamos acá, para dónde va nuestro estar. No se vuelvan preguntas sin respuesta, porque saben que las respuestas están todas dentro de uno. Tenemos una claridad. Yo siempre digo que hay 2 verdades absolutas, las únicas 2 verdades absolutas. Hemos venido a morir. Hemos nacido en la muerte. Entre medio de ese periodo de tiempo, tú serás lo que los libros dicen que seas. Si lees la Biblia, vas a ser un cristiano. Si lees el Corán, vas a ser un musulmán. Si lees otro tipo de literatura, vas a hacer lo que eso dicte. Y el libro de la vida también te va a decir lo que tienes o no tienes que hacer. En ese mismo tema, voy a generar este tipo de tránsito a un estado de conciencia. Por eso lo invito a que busquen este libro. Este libro lo van a encontrar para la gente que le gusta leer en ebook. Está en gambiriazoediciones.com
que está en Perú instalado. Esta editorial es una editorial virtual, por lo tanto pueden encontrarlo ahí. En Chile lo pueden encontrar físicamente y obviamente el próximo año estaremos en la Feria del Libro de Lima Lee, armando a lo mejor un conversatorio, no sé si de este o de otro libro, pero por lo tanto sí estará este libro probablemente en esa feria y lo tendremos también en la Feria del Libro de Lima. En el fondo veo una serie de personas que hacen preguntas, me gustaría a lo mejor pimponear algo, no sé si Mauricio quiere preguntar algo para que nos abramos un poco la conversación también y no sea tan monólogo como ha sido en este pequeño espacio. Totalmente, Manuel, no quería interrumpirte, pero sí, un par de preguntas evidentemente salen a medida que vas conversando, más allá de la referencia que hacías a los huicholes y este tema de los temazcales y el peyote. Bueno, en diciembre hay una tradicional caminata de poder, que es un Sí. conocido tránsito que consta de ayuno y de ceremonias al ponerse el sol, donde todos los días, por varios días, 28 días, entran en trance los brujos, chamanes y obviamente aficionados a la conciencia, a tratar de descubrir lo que hay más allá, a tratar de darle un nombre a esto que algunos llaman psicología o que puede ser una especie de alma. Cada uno, como bien dije antes, puede tratar de interpretarlo de manera propia. Nunca he estado en una de esas caminatas, sí he tenido experiencias de primera mano de contarlas. He tenido experiencias de ayunos, de temazcales y de otras cosas, no puntualmente de la caminata. Es algo que bueno, esperemos que alcance esta vida y si no la siguiente. Claro, por supuesto. Y sí, Manuel, sobre la pregunta, yendo más a lo técnico, ya que fuiste a las 4 variedades de enredadera, yo quería saber si la enredadera es aficionada a un solo árbol o crece en varios árboles como parásito. Crecen diferentes árboles y por eso da diferentes tipos de plantas. Mira, hay una que es la dulce, que muchas personas la usan, la saben preparar, es bastante agradable, inclusive se podría comer con pan, no es recomendable, se supone que uno se come una cucharada en la noche para dormir muy tranquilo y te provoca un sueño mucho más placentero, pero también un sueño hacia el consciente. Tengo la experiencia de una amiga española que se llevó un potecito y lo comía en pan y un día estaba absolutamente en tránsito, no entendiendo por qué, porque ella pensaba que se podía comer como quien come la miel o un manjar. Esa es una. Bueno, las otras tienen varias formas y propiedades, pero se dan en diferentes tipos de espacios, zonas y árboles. Otra consulta, en alguna experiencia de primera mano, ¿es común la música, común todo un rito al proceder con este ingesta? También es cierto que hay varias tomas y que eso te va llevando a distintos lugares. ¿Cómo podrías tú relatarlo y qué hay de cierto en esto también? Mira, qué importante lo que me dices porque había dejado algo que es muy, muy importante. En la toma existe el curandero te va a dar el brebaje, tú vas a estar en una colchoneta, vas a dejarte llevar por este viaje. Cuando cualquier cosa que entre al cuerpo demora más o menos el proceso en media hora, por lo tanto te va a demorar más o menos la media hora de estar en trance, no va a entrar en este trance especial. Pero ese trance tiene una particularidad, te va a ser guiado por un curandero que va a cantar unas músicas que se llaman ícaros. Los ícaros se cantan, pero también los ícaros se pintan. Bueno, la tapa del libro en sí tiene un ícaro pintado, ¿no? Este ícaro, que es se supone que es una partitura del universo,
lo pintó Manuelita Fernández, que es una artesana chipío que tiene más de 91 años, que todavía está activa, obviamente es una anciana, una de las más reconocidas. De hecho, el Perú le hizo un reconocimiento a la Manuelita Fernández. El año pasado el Departamento de Cultura o el Ministerio de Cultura le hicieron un muy buen reconocimiento. Bueno, ella pinta este tipo de cosas también, la camisa que tengo. La camisa que tienes tú también tiene una pintura que son este tipo de pensar que este tipo de cosas sería lo que es lo que vas a ver en la visión. Y cuando te cantan el Ícaro lo cantan de la siguiente manera y tiene una historia que me parece bastante fantástica y así yo la aprendí. El Ícaro nace del universo, de la música del universo, que es depositada justamente a los espíritus de la selva, quienes le cantan a los árboles le cantan a los niños a los ancianos, y los ancianos, que serían los curanderos, le van a cantar a tus demonios. En ese momento se provoca ese Ícaro, que es un canto muy peculiar, que no tiene tampoco un origen de estudio, que además el curandero como que genera un tipo de sonsonete especial, como que pareciera, siempre yo pensaba que era como que se achicaban y se convertían en pequeños duendes, intentando también entender que esto tiene toda una cosmovisión y también tiene muchos mitos entre medio que son bastante interesantes de leer, estudiar y a lo mejor escribir. Yo estoy tratando de escribir algo sobre los mitos justamente que se dan en ciertos sectores de la selva. Pero esta música que está alrededor va a tener la particularidad que te va a tranquilizar lo que se llaman tus demonios, que en el fondo son los que te pasa a ti, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ellos cantan y aparte de eso saumean y fuman un tabaco, que es el tabaco que más limpio de todo, que se llama mapacho, que hay ceremonias de tabaco que la hacen en otros sectores de Latinoamérica, pero también los peruanos lo usan, en este caso, en este tipo de trabajo. Por lo tanto, todo esto tiene una figura muy completa, o sea, es un trabajo muy simple, pero muy profundo. Hay una chica que acaba de decirme más arriba y que le confirmo que claramente es Nicole, dice, hay más de 20.000 especies vegetales o plantas que inclusive no la han descubierto todavía y efectivamente eso es verdad. Yo conozco un botánico en Ecuador, Jaime Calabucha, que él se ha dedicado a conocer plantas. Y él tiene una verdadera farmacia de más o menos 700 plantas. O sea, si te duele la cabeza, te pregunta más o menos qué cosa y te hace una hierba para ese dolor de cabeza. Si te pasa algo, no sé, te duele el brazo, te busca también una planta para eso. O sea, el tipo ha estado por muchos años y porque además le enseñaron sus ancestros y él estudió botánica a conocer esas plantas. Así que eso es muy real, el Perú lo tiene, pero lo tiene lo que es la Amazonas. Hay que entender que nosotros dividimos y pusimos fronteras, pero el Amazonas es un solo lugar y los ríos afluentes del Amazonas van todos al mismo lugar. Entonces eso es más o menos a grosso modo lo que te puedo decir de él. En ese sentido, perdona que te interrumpa, Manuel, ¿crees que hay alguna manera de que toda esta cultura intangible valga más allá del arte que podemos ver de los ícaros que se lleva a lo visual, este arte intangible del ritual en sí mismo, de la cultura que hay detrás de este procedimiento, se pueda salvaguardar, se pueda expandir y por ahí expandirlo a toda esta inquietud de conocer el resto de la botánica que no hemos conocido simplemente por ignorancia y por buscar el oro que está ahí metido entre la tierra, que es mucho más fácil de enriquecer al hombre que lo que está por encima. Sí, mira, yo siento que nosotros nos hemos sellado un poco, nosotros estoy hablando del hombre de ciudad, nos hemos sellado un poco a estas tradiciones porque alguien nos dijo que eran como paganas, que no tenían fuerza, que eran
cosas de estos tipos que inclusive a lo mejor no tenían ni educación. Más de alguna vez me encontré con alguien diciendo eso. Siento que la arrogancia que tiene el ser que se llama de la modernidad o civilizado, el que está como, pongámosle la barrera del lado nuestro, por poner una división que no debiera existir, hace justamente que no nos interiorizamos más de todo el mundo de la botánica. Los fármacos se dedican mucho a distorsionarnos todo esto. Y los fármacos atrapan justamente de qué son las pastillas que nos tomamos todos los días, de muchas plantas medicinales que nos van a llevar a cápsulas y nos van a dar una posibilidad similar usando la química. Pero al final del día están ahí, están en tu jardín que lo podrías cultivar. O sea, ¿cuántas plantas medicinales nosotros a lo mejor hemos en el día a día? El toronjil para el corazón, el agua de apio para la visión. Hay montones de Pues plantas. imagínate que cada una nos dé para un libro, Manuel. Veo que ya estamos cerca del tiempo, así que te quiero agradecer a vos, a esta feria y bueno, a la plataforma en sí misma por haberme dado la posibilidad. Yo me despido, te agradezco, Manuel. Espero que sigas expandiendo no solo tu conocimiento, sino compartiéndolo con todos nosotros. Es un placer y espero volver a Lima en algún momento. Gracias y hasta luego. Felicitaciones. Bueno, gracias, Mauricio. Y bueno, gracias a la Feria del Libro de Lima Lee en esta quinta versión, y agradezco a toda la gente que se conectó, que fue bastante gente, a Ludi Briseño, los libros más pequeños del mundo, que están siempre apoyando iniciativas, no solamente esto, sino mi libro anterior, que es el LCD, y yo les he presentado a Condorito, Mafalda, Gaturro y varios libros más. Así que también me despido por este lado. Mis redes sociales, siempre búsquenme en @capitancia_nuro escritor, ahí estoy en Instagram, y obviamente Manuel Martínez como escritor en Facebook. En nombre de los libros más pequeños del mundo, quiero dar las gracias al escritor Manuel Martínez y al señor Mauricio Gamboa y a la Quinta Feria del Libro por permitir estar presentes. Los invito a nuestra página www.minibus.com.p. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en la presentación del libro Ayahuasca, Curanderos de Ucayali, un viaje a la conciencia. Asimismo, agradecemos a los libros más pequeños del mundo. Los invitamos a seguir con el programa y a seguir disfrutando de la Quinta Feria Metropolitana del Libro, Lima Lee, porque los libros nos transforman. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones.